Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, buenos días. Gracias por su siempre gentil atención a esta producción desde Sucesos, desde el 101.7 FM. Temas fundamentales de opinión, de noticia. Recuerde que nos puede sintonizar desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm y en las direcciones que usted ya conoce, asimismo del @radiosucesos.s, en los diferentes sistemas de las redes sociales. La presentación, el manejo presupuestario de este país preocupa al exministro de Economía, Mauricio Pozo. Pero no solo hay preocupación en eso, hay una marcada y creciente preocupación por la inseguridad en el metro de transporte de Quito. Nos va a visitar el concejal del Distrito Metropolitano, Wilson Merino, y el activista Néstor Marroquín nos va a explicar este avenimiento, este acercamiento, esta bandera blanca que se han sacado con el alcalde de Quito, pero dice que continúa el proceso de posible revocatoria del mandato del burgomaestre. Y un hecho noticioso que está por empezar a partir de la próxima semana y que va a traer mucha cola: la presencia en el Ecuador de una de las más altas autoridades del gobierno norteamericano. El señor Marco Rubio nos estará visitando en el país y estaremos haciendo contacto con el ex vicecanciller del Ecuador, Marcelo Fernández de Córdoba. De esto y más a partir de este momento. Bienvenidos. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Una proforma presupuestaria de 40.961 millones para lo que resta del año 2025 acaba de presentar el gobierno del presidente Noboa a la Asamblea Nacional, cuya obligación legal es simplemente conocer este instrumento. Lo más destacado: de 25.593 millones, los ingresos aumentan a 27.444, amparados en recaudaciones tributarias y en la venta del petróleo, mientras que los gastos también crecen, de 28.319 a 33.065 millones. En la presentación del plan presupuestario se afirma que la prioridad es el gasto social, vale decir especialmente educación y salud. Con estos antecedentes agradecemos la presencia a través del sistema telemático del señor economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía. Muchísimas gracias, economista, por aceptar esta invitación para primero empezar por su lectura sobre estas cifras que me he permitido citar y de las cuales seguramente usted ya tiene una impresión muy clara. Economista, lo escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Félix, por la entrevista. Tal vez es importante señalar como un preámbulo que si se analiza lo que ha ocurrido en el Ecuador en los últimos años, hay una diferencia enorme entre los presupuestos que se aprueban y la ejecución de los presupuestos. Es decir, el que se apruebe de una u otra manera la propuesta del gobierno en materia presupuestaria no significa ni tampoco garantiza que se va a cumplir lo que está ahí. Y esto ha hecho muchas veces que
la subejecución, por ejemplo, haga que el presupuesto en la práctica utilice menor cantidad de recursos de lo que está puesto en la proforma. En la Y práctica, por otro, en la práctica economista, como que nos manejamos en el Ecuador con tres presupuestos: el que se presenta, el que se aprueba y el que se ejecuta. yo creo que más o menos es así, Qué terrible. Félix. Lamentablemente, pero eso es bueno tenerlo presente porque ¿Cómo no? esto lo que hace es complicar el poder trabajar bajo un presupuesto que probablemente no se va a cumplir. Entonces, este es un tema que es importante. El segundo elemento que vale la pena notar es que en los supuestos presupuestarios no hay mucha opinión contraria en el sentido, está puesto un precio del petróleo de $62, una producción tal vez cercana a lo que hemos tenido, exceptuando obviamente el último mes que estuvo en un problema el nivel de producción petrolera. La inflación está un poquito más arriba de lo que realmente tenemos en este momento, pero yo ahí no le vería mayores comentarios ni a favor ni en contra. A mí no me gusta el precio del petróleo muy alto porque eso es atarle al vaivén de la economía internacional y eso no es sano. Ujú. Pero yo creo que el problema va por otro lado, al menos de este momento. Sigue creciendo el gasto. En esto, Félix, no es que el gasto se ha reducido. Inclusive estas decisiones de que sacan 5,000 empleados, pero al mismo tiempo dicen que suprimen partidas, pero a paso seguido que van a entrar 5,000 que sí van a trabajar bien porque los otros no trabajaban bien. Es decir, es tamaño del Estado, es de eficiencia, ¿qué mismo es el objetivo y a dónde mismo quieren arribar? En la Pero en todo práctica, caso, porque si es que se está votando empleados, significa que el gasto se reduce, pero en la práctica aumenta. lo que pasa es que si usted dice que suprime partidas, al salir 5,000 personas, no puede llenar las partidas porque ya no hay las partidas. Claro, claro, Pero claro. si usted al mismo tiempo dice, salen 5,000 y entran otros 5,000 que estos sí van a trabajar bien, ¿de qué ahorro estamos hablando? Entonces creo que no está el tema claro. Son 470,000 empleados públicos activos y más de 200 del resto del sector, porque esto es solo el gobierno central. Falta todo el resto del sector público, Ujú. las entidades autónomas, Petroecuador, el Seguro Social, los propios GATS, etcétera. Entonces, ahí no está, a mi criterio, claro a dónde mismo quieren arribar. En el tema del presupuesto, para no desviar la conversación, eh, creo que hace falta, por ejemplo, el aclarar, y eso no lo va a hacer el gobierno, pero yo sí me puedo dar el lujo de decirlo, Por favor. que los 5,600 millones de déficit fiscal que está puesto en la proforma no tiene necesariamente una cifra igual para el cierre de año. ¿Y por qué? Porque en la proforma no se puede poner decisiones fiscales que todavía no se adoptan. Si mañana hay una decisión en materia del subsidio del diésel, en materia tributaria, eso no está. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque es difícil que el Fondo Monetario haya aceptado un déficit tan alto que es probablemente regresar al problema que tuvimos del 2023, que fue la forma como recibió el gobierno actual la economía, lamentablemente, del gobierno previo. Es decir, no habríamos ganado nada. Se mejoró el 24 y volvemos a caer en el 25 en esto. Entonces, creería yo que esto ya ha estado conversado y está negociado con los multilaterales para poder aceptar, pongámosle entre comillas, un déficit fiscal de 5,600 millones de dólares, que en la práctica probablemente va a ser menos, porque van a adoptar algunas decisiones o porque no van a poder ejecutar todo el gasto. Hasta hace pocas semanas hemos conocido de algunos sectores donde el nivel de ejecución es sumamente bajo. Así que un poco para irle dando forma, no es que ha habido grandes cambios aquí, Félix, seguimos con los problemas anteriores y el tema de las reformas no se ha conversado porque eso le afecta al presupuesto para bien o para mal. Por ejemplo, la reforma a la seguridad social. Ahí podemos conversar algo en una ley que se está enviando recientemente, pero de todas maneras, ese es un problema de la seguridad social, pero también es un problema fiscal y por lo tanto también le grava al tema del presupuesto del Estado.
¿No será en la práctica quizás un tema, entre comillas, y simplemente por recetar su criterio, un tema, una suerte de tema pasajero? Porque además, doctor, tenemos el hecho de que se envía una proforma a medio año y quizás un poco más de medio año, y es un presupuesto para 6 meses. ¿No será que en el próximo año se van a retomar las cosas con todos estos planteamientos, por ejemplo, de la reducción de personal en el país? ¿No será que es un antecedente para desde enero sí empezar en serio todo esto? Quiero calificarle como le voy a decir, pero también lo voy a decir. Me parece que es un presupuesto un poco de ficción. ¿Y por qué le digo esto? Faltan 4 meses a que se acabe el año, Félix. Así es. Estamos entrando en la próxima semana entramos a septiembre. 4 meses. Y este presupuesto es el presupuesto ajustado porque estamos trabajando con el prorrogado, porque hubo el cambio de gobierno. Bueno, es el mismo gobierno, pero hubo cambio de legalmente del estatuto y teníamos que trabajar bajo algún escenario. Entonces se ha venido trabajando con el presupuesto prorrogado. Y ahora tenemos un ajuste presupuestario, que es lo que estamos conversando. Pero en noviembre tiene que aprobarse el presupuesto del 2026. Exactamente. Y todas las cifras que yo le digo, asumamos, solo para ilustrar, que se elimine el subsidio al diésel. Esos son 1.500 millones de dólares al año. Pero eso es en el año, pues. Es decir, eso es de un periodo de 12 meses y no en un periodo de 4 meses. Yo le veo poco espacio para que en 4 meses pueden hacer grandes cosas, proponerlo de alguna manera. Creo que el próximo año ahí podríamos tal vez sí ver el impacto de decisiones que se pueden adoptar en estos siguientes meses. Pero Consecu- grandes cambios no van a haber. Más bien yo diría los cambios se van a dar o porque no pueden gastarse la plata o porque no se cumple alguno de los supuestos, pero no mucho más allá. ya me adelantó algo, pero consecuentemente, ¿cómo entender entonces este presupuesto para en la práctica 4 meses? ¿Para qué sirve esta proforma, señor economista? Porque legalmente está obligado el gobierno a presentar y la Asamblea tiene que aprobar. Por cierto, que la Asamblea no ha aprobado los últimos presupuestos, también hay que decirlo. Estos han pasado por el Ministerio de la Ley. No sé qué vaya a pasar en esta ocasión, capaz si aprueba porque el gobierno tiene mayoría. Pero en todo caso, creo que es simplemente un tema legal que le obliga obviamente al gobierno a hacer la presentación del ajuste al presupuesto y que se tenga que aprobar. Pero que esto va a cambiar radicalmente la cosa o que se van a introducir toda una serie de reformas en 4 meses, le veo muy complicado. Una buena señal en todo caso, poniéndonos optimistas frente al presupuesto que en serio debe llegar para el nuevo año y debe arribar en el mes de noviembre, economista. Habrá que ver cuáles son los supuestos y a dónde apuntan con la proforma que tienen que enviar para el año 26 y que tiene que aprobarse, si no recuerdo mal, hasta noviembre. Esto significa que tiene que haber una suerte de coherencia, de sindéresis. Estamos conversando y la proforma que envíen para aplicación el año 26. Pero lo de fondo es que debería esto incorporar las acciones de política fiscal que el gobierno tiene pensado instrumentar. Me he permitido citarle esta palabra señales pensando en esta ley de fortalecimiento crediticio que acaba de llegar en las últimas horas a la Asamblea, viene a ser la quinta con el carácter económico urgente y que de alguna forma conectado con lo que usted está analizando, allí sí podría ser, digamos, un buen empuje económico con este tipo de planteamientos, dado que, por ejemplo, esta ley, nueva ley de financiamiento crediticio, aparentemente enfrenta este gran problema que significa la seguridad social en el país. Y se dice inclusive que ahora sí le van a poner en orden al IES. ¿Qué opina usted al respecto? A ver, yo acabo de hacer una revisión muy rápida de ese proyecto. No me he detenido mucho a hacer un análisis más profundo, pero le voy a dar mis primeras impresiones. Por favor. El seguro social adolece de un problema terrible, tanto en lo pensional cuanto en el ámbito de la salud.
El Ecuador es casi la excepción de la región donde el seguro se ocupa del tema jubilaciones, jubilación, vejez, muerte y de la salud. Y además es casi la excepción donde el Estado tiene que aportar con el 40% de las pensiones para sustentar el problema. Ya se hizo un trabajo técnico con algunos técnicos del exterior, donde se dan los insumos de la reforma que requiere el Seguro Social para poder garantizar las jubilaciones futuras. Porque el problema que tenemos ahora es que cada vez ha habido menos aportantes, pero hay más compromisos para el seguro y la gente tiene una expectativa de vida mayor. Por lo tanto, el jubilado del Seguro Social vive mucho más de lo que vivía años atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un descalce actuarial. Y si no se hacen los cambios, el seguro puede tener problemas de atender jubilaciones. Y por cierto, ese problema no hemos tenido en el Ecuador. No quiero ni pensar qué pasaría si el día de mañana no hay la plata para atender las pensiones de los jubilados. Eso es un tema. En el caso de la salud, usted tiene 100 hospitales, un poquito más creo que son, mal administrados y con problemas terribles de corrupción. Ahí hay que tomar decisiones, yo le diría, radicales. Algo se ha hablado de que estos hospitales o la parte de la salud más bien del seguro social pase a la salud pública, y el tema del seguro se concentre solo en lo que se concentra en la mayoría de países, el tema pensional. Pero esto es algo que todavía no está discutido ni está analizado, porque también hay, recuerde usted, una deuda del Estado en materia de salud con la propia seguridad social. Y todavía ni siquiera se han puesto de acuerdo en cuál es el número. Qué complicado. Entonces, no es un tema simple. A esta ley le han denominado de fortalecimiento pero no, lo que pude alcanzar a leer, no le veo que eso va acorde con lo que necesita que se haga en el seguro. Imagínese, son 35,000 empleados, Félix. ¿Cómo usted maneja una entidad con 35,000 personas? Es imposible. Donde tiene los problemas que estamos citando. Si no se hace una reforma integral de fondo y de forma, esto no necesariamente va a funcionar como tiene que funcionar. Y la seguridad social es una actividad de largo plazo, no es una actividad de resultados inmediatos. Por lo tanto, si yo no quiero tener problemas futuros, necesito hacer las reformas. Y eso va capaz por el tema de la edad de jubilación, que es un tema súper sensible en lo político sobre todo. El número de años para el cálculo de la jubilación en el Ecuador, la estructura de cómo se asignan los estratos altos y los estratos bajos. Y todo eso significa que sin la reforma, un proyecto de ley que no aborde estos temas que le estoy citando, puede ser que no dé los resultados. Quisiera un poquito profundizar en el proyecto para darle algunas otras opiniones, pero por lo pronto le diría lo que acabo de citar. Muy gentil. Asimismo, uniendo lo uno con lo otro y con todo respeto, el tema presupuestario y lo que acabamos de comentar, su conclusión, economista, tenga la bondad. Me parece que si nosotros necesitamos una estructura presupuestaria que le permita al Estado colaborar con el sector privado para que la economía se reactive, eso sin las reformas no va a llegar. El espacio de inversión del Estado a través del presupuesto es del 2%. Y dentro de eso, usted tiene que meterse en la reforma a la seguridad social, porque sí, es un problema fiscal y es un problema institucional. Y parece que hay que tomar decisiones y algunas de ellas no son políticamente fáciles, pero sin duda necesarias y yo le diría urgentes. Señor economista, le llamamos inquietos por estas cifras y por estos conceptos y por este nuevo envío de un nuevo proyecto. Inquietos, pero ahora nos quedamos más preocupados, pero agradeciéndole por su claridad y por su precisión como siempre para que el público saque las mejores conclusiones. Economista muy amable, hasta la próxima, muy gentil. Muchas gracias, Félix, a la orden. Gracias al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía. En un momento con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar
Periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente, es opinión. La empresa municipal que administra el transporte subterráneo Metro de Quito aseguró que ese sistema de alta velocidad sí tiene mantenimiento preventivo y de otras características. Respondió así a la grave denuncia de la contratista empresa Motorola, que en carta dirigida al alcalde de la capital denunció en el mes de junio la falta de mantenimiento del sistema de radiocomunicaciones, lo cual, ojo, pone en riesgo la seguridad y hasta la vida de quienes utilizan ese servicio. La empresa municipal ha respondido de que es falsa, alarmista, esa información que emite la empresa Motorola, porque todo está bajo control. Y a esto agrego algo que acabo de escuchar en las últimas horas al señor alcalde en un medio de comunicación colega, que dice que en efecto se está haciendo todos los trámites para una contratación adecuada del mantenimiento, porque en verdad han habido varias propuestas que no convenía por la parte económica, que luego se complicó la parte jurídica, en fin. ¿Qué mismo creer de todo esto? ¿Y qué mismo está pasando con este Metro de Quito, donde un detalle de este desmentido pronunciamiento de la municipalidad en la práctica también llama la atención? Señala que como es un sistema, dando a entender que es un sistema ya antiguo, hay que hacer una buena contratación porque todo se degrada, todo se envejece. Qué cosa tan complicada. En fin, simplemente lo que hago es hacer notar que el Metro de Quito apenas tiene 2 años. Y, en fin, con estos antecedentes, damos la más cordial bienvenida al ingeniero Wilson Merino. Él es concejal del Distrito Metropolitano, porque su punto de vista es importante, tomando en cuenta que ha demostrado hacer valoraciones técnicas directas cuando ocurren problemas como este, que es un problema de qué magnitud. Ingeniero, bienvenido. Félix, buenas tardes, un gusto como siempre estar contigo y toda la gente que te sigue, te escucha, te quiere. El alcalde Muñoz está siempre apagando incendios, cuando en realidad el enfoque debería ser preventivo a través de acercar información completa al órgano de fiscalización de la ciudad, que es del Consejo Metropolitano. ¿Incluido el Metro de Quito? Incluido evidentemente el Metro de Quito. Lo que tenía que haber hecho el alcalde Muñoz en este caso de lo que tú has señalado, la carta de Motorola, es una vez que el alcalde conoció esta información, tenía que inmediatamente acercarla al Consejo Metropolitano, a través de cualquier mecanismo. Una sesión reservada, una reunión con concejales, pero finalmente la motivación de que la información esté cerca de los concejales para que finalmente logremos tomar decisiones en unidad. ¿Ustedes conocían esto como concejales? Nunca. Y eso es lo que nosotros cuestionamos, ¿no? Principalmente la opacidad. Es increíble que teniendo una carta de esta magnitud, la misma no se haya socializado con los concejales, que es el principal órgano de control de la ciudad, ¿no? Decía que escuché al señor alcalde en las últimas horas en un medio colega, y él explica en el sentido de que ha habido un proceso de varias presentaciones, empresas interesadas en hacer estos mantenimientos, pero como que se ha complicado la parte económica y la parte jurídica, hay que seguir haciéndolo. Con todo respeto, Wilson, ¿será que los señores concejales entonces están desinformados? Porque si es que es un proceso de estas características, se supone que en el municipio hay información. Sí, varias cosas, ¿no? Lo primero es, el alcalde Muñoz ha dicho que el mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no?, es algo deseable, pero no necesario. Y a mí me parece que se equivoca, ¿no? No es un tema opcional, es obligatorio. El tener los mantenimientos preventivos. No, pues esto no puede ser opcional. No es por fases tampoco, ¿no? Hay que hacerlo en su integralidad. El alcalde Muñoz, a través de su gerente,
presentó una lámina donde supuestamente hay 16 subsistemas, la mayoría de ellos tienen contratos de mantenimiento preventivo y correctivo y que algunos no. Pero intentando construir esta idea de que casi todos los deberes están hechos, ¿no? Pero el casi no nos sirve. Se necesita que todos los contratos de mantenimiento estén contratados. Y esto no lo digo yo. Esto es algo que se establece en el artículo 162 del Reglamento General para la Administración de Bienes del Sector Público emitido por la Contraloría General del Estado. Es decir, a la fecha hay un incumplimiento ya, a lo establecido por la Procuraduría y por la Contraloría General del Estado. Es complicado porque yo le quiero preguntar, consecuentemente, no solo el problema es entonces con las telecomunicaciones. No, son varios, desde los contratos de mantenimiento correctivo y preventivo, son varios sistemas del Metro de Quito que el día de hoy... ¿Está funcionando el metro? El funcionamiento está garantizado en función de la empresa operadora, ¿no? Pero a la final nosotros lo que necesitamos hacer es tener una mirada de futuro, ¿no? Y minimizar los riesgos. Y para eso existen los seguros, para eso existen los mantenimientos correctivos y preventivos. Si la empresa Motorola, y no es que le quiero encontrar o sacar la quinta pata al gato, si la empresa Motorola dice que esto atenta contra la seguridad de los usuarios de transporte, esto es para ayer, pues. Lo que hace Motorola es no se hace responsable de sus sistemas, de los sistemas que puso, justamente porque al día de hoy los mismos ya no tienen mantenimiento, ¿no? Entonces es lógico que finalmente ellos de alguna manera deslinden responsabilidad de lo que podría suceder. Insisto, esto no puede esperar. Y eso es lo de fondo, ¿no? Lo de fondo es que no hay capacidades técnicas dentro del municipio de Quito, dentro de las empresas municipales para la compra pública. ¿Falla la empresa Metro de Quito? Evidentemente, no es la primera vez, esta es la segunda vez que este proceso de contratación pública se cae. Y siempre buscan algún argumento, siempre la culpa es de otro. Procesos por palancas. Porque no hay intereses. capacidades técnicas, no hay capacidades técnicas dentro de las empresas municipales para la compra pública. Dicho en otras palabras, capacidades técnicas, ¿a qué se No hay refieren? funcionarios que sepan de cómo se realiza la compra pública. Caramba. No los hay. Caramba. Lo que ha sucedido en este No hay caso... técnicos. No hay técnicos experimentados, ¿no? Que asuman la responsabilidad, ¿no? En este caso, el alcalde, a través del gerente del Metro de Quito, ha intentado justificar que ha habido intermitencia en el sistema del Sercop, ¿no? Cosa que primero no es cierto y lo segundo no es determinante. Sí, eso también dice el alcalde. Y eso no es determinante porque hay que diferenciar. Esta no es una licitación nacional, esta es una contratación internacional y esto no tiene tiempos fatales. Quien configura el sistema es la empresa Metro de Quito, quien define los plazos es la empresa Metro de Quito. Porque además son los gobiernos descentralizados. Pero más allá del gobierno descentralizado es en función del mecanismo de la compra pública, ¿no? Este es un concurso internacional que tiene unas características distintas a la licitación. La licitación del sistema en el Sercop tiene tiempos fatales. Si tú no llenas la información en cierto tiempo, el propio sistema se cierra y no te permite avanzar. Estamos entonces... En el caso de esta contratación internacional, no hay tiempos fatales. Por favor. Y eso implica que los técnicos de la empresa Metro de Quito, si querían sacar adelante este proceso, lo pudieron haber sacado. Entonces, abocados, ¿a qué estamos, ingeniero? Por favor, a manera de conclusión, porque la gente escucha todo esto y seguramente se le para los pelos, con todo respeto, pero ¿y entonces hacia dónde vamos con todo esto? Porque el alcalde dice, bueno, paz y tranquilidad, ya mismo hacemos. Pero ¿qué tal si es que Dios no quiera ocurre algo con este sistema? ¿Qué va a pasar? Así es, yo no soy experto ferroviario, ¿no? Evidentemente se necesita buscar gente experta en esas áreas. Y el pedido al alcalde es profesionalice la gestión del municipio de Quito. Busquemos profesionalizar los técnicos en contratación pública. No basta, Félix, con que ganen sueldos dorados, si es que finalmente no van a asumir las responsabilidades. Uno gana un sueldo alto en función del nivel de responsabilidad que tiene con la entidad, ¿no? Si no es posible. Sin dar nombres, ¿podemos poner un ejemplo, una cifra? 4, 5, 6 mil dólares. La empresa Metro de Quito es la entidad municipal con los sueldos más altos, entre 4 y 7 mil dólares, ¿no? No son sueldos bajos, ¿no? Y finalmente son gerentes, gerente general, gerente de operaciones, gerente de compras públicas, ¿no? Y finalmente no se pueden
lavar las manos y decir es que hubo intermitencia y esto no me permite avanzar, ¿no? Lo que sucede en realidad es que es gente inexperta, gente que no tiene compromiso con la ciudad y que no saca los procesos adelante. No es la primera vez, es la segunda ocasión en 2 años que se cae un contrato de mantenimiento correctivo y preventivo del Metro de Quito. Y eso finalmente afecta la confianza de los ciudadanos en usar el Metro de Quito. ¿Qué van a hacer los concejales? ¿Qué han planteado? ¿Qué han, no sé, pensado los concejales para que esto se trate en el Consejo Metropolitano de esta ciudad? No del alcalde, no de los correístas de esta ciudad. ¿Cuándo se trata esto? Lo que nosotros hemos venido diciendo desde el comienzo, ¿no? Menos políticos en cargos de responsabilidad y más técnicos. Menos enfoque de apagar el incendio y más enfoque de prevenir. ¿Qué hacer para que esto se trate públicamente en el Consejo? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo, nosotros pedimos que este tema se trate. Pero no se quiere tratar. Pero no se trató No hay porque los concejales afines al alcalde abandonaron la sesión. Exacto. Y no permitieron. Y van a volver a abandonar la sesión. ¿Qué hacemos? Hay que seguir lo que nosotros hemos hecho, presentar informes de Contraloría, por ejemplo, ahora mismo en función de esta triangulación, esta forma de comprar los troles o los camiones en Emaceo, tiene ya un examen especial de Contraloría y el día de mañana habrán consecuencias. El pedido al alcalde es: alcalde, rectifique, busque gente técnica en los espacios de responsabilidad. Alcalde, no trabaje después de que hay una crisis. Prevenga la crisis acercando información al Consejo. Esta carta de Motorola, ¿no? Me parece que ese es el mejor ejemplo de una acción reactiva, ¿no?, del alcalde, ¿no? Él tenía acceso a la carta, el gerente tenía acceso a la carta, pero no informó ni al Consejo ni a los concejales, ¿no? Y finalmente, algún concejal tiene acceso a esa carta, ¿no?, y presenta su preocupación como es normal, ¿no? El alcalde tenía que haber tenido la iniciativa y acercar esa información al Consejo Metropolitano. Eso es lo que hay que exigir: más transparencia, más información, más diálogo con el Consejo Metropolitano. Y ya de cara al Metro de Quito, necesitamos como ciudad ciudadanizar el Metro de Quito. El metro no le pertenece al alcalde, no le pertenece a su tienda política, ese es un patrimonio de la ciudad, que hay que cuidarlo, que hay que exigir que los contratos estén en funcionamiento, que hay que motivar a que los ciudadanos lo utilicen, porque estamos a la mitad del camino para llegar al punto de equilibrio, ¿no? Más allá de los números espectaculares que presenta el alcalde, la realidad es que para tener punto de equilibrio en el Metro de Quito necesitamos 400,000 usuarios diarios. Ese fue el plan. Y no vamos ni en 170,000, creo, ¿no? Entonces a la final más dando pérdida. El alcalde suma, multiplica, resta y habla de cuántos viajes unitarios, en fin, ¿no? Pero en lo concreto. Y en la práctica es que esto lo pagamos todos los quiteños con los impuestos. Exactamente, y no solo eso, el no tener mantenimientos correctivos o preventivos puede generar más gastos a la ciudad a futuro, ¿no? Clarísimo. Y además puede generar pérdidas incuantificables como un potencial accidente que Dios no quiera llegue a suceder. Por eso se necesita gente responsable, se necesita gente proba, gente experimentada en los cargos de responsabilidad en las diferentes entidades del municipio. Me quiero quedar con esas últimas palabras del ingeniero Wilson Merino. Gente responsable. Profesionalice, señor alcalde, la administración del Metro de Quito. Dos cosas básicas, dos cosas elementales. ¿Y sabe por qué? Porque estamos hablando del sistema de comunicaciones que finalmente estalló por esta carta que se hizo pública de la empresa Motorola. ¿Y el resto de cosas pendientes para cuándo? Esto de reorganizar la circulación en la superficie, ¿para cuándo? Que los buses signifiquen la alimentación del sistema de Metro de Quito, ¿para cuándo? ¿Cuándo se van a arreglar las calles? ¿Cuándo se va a arreglar la circulación? Nada que ver. ¿Eso también esperemos a otra carta de Motorola? ¿O qué está pasando? Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí. Y quedamos con un mundo de cosas pendientes. Nos queda tiempo. Solo un tema final, Félix. Hemos venido insistiendo al alcalde que fusione, que avance en la fusión de la empresa Metro de Quito con la empresa de pasajeros. No tiene sentido tener una empresa Metro cuando la operación está delegada. Otro aspecto y no pendiente. tiene sentido tener dos empresas ineficientes cuando podríamos tener una sola con mejores capacidades técnicas, ¿no? Tú lo has dicho,
en la empresa del Metro de Quito. Hace poco hubo una denuncia de una persona ciega que no le permitieron ingresar a la ecovía porque iba con su perro de compañía, ¿no? Ese tipo de cosas sucede porque no hay profesionalización ni sensibilidad en la cosa pública. Y ocurre también que los grafiteros se meten a donde se supone no es accesible para nadie y le pintarrajean al Metro de Quito y después salimos con que aquí no ha pasado nada. Así es. Pobre ciudad. Pobre ciudad capital de Quito. Una pausa para volver con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Agitando banderas blancas de paz terminaron el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y el doctor Néstor Marroquín, quien lo demandó por afectarle en su honor, según se venía conociendo públicamente. El doctor Marroquín es el representante del colectivo Defiende tu Voto, que viene recogiendo firmas para una posible destitución revocatoria del burgo maestre capitalino. Vale acordarse que la jueza que tramitó la queja del doctor Marroquín hasta amenazó con, como decimos los quiteños, mandarle preso al alcalde si no comparecía a una denuncia tan fuerte, tan grave como esto de aparentemente afectar el honor. Y justamente por esto estamos invitando al doctor Néstor Marroquín, porque hay algunas cosas que han quedado flotando, si bien las banderas blancas son buenas. ¿Cómo es que después de quizás un enfrentamiento tan intenso, el que se supone mantienen los dos personajes públicos, terminan abrazados frente a la jueza? Con todo respeto, doctor, bienvenido. Buenos días, Félix. Buenos días a la ciudadanía. Realmente, de lo que se expresa fue una denuncia, no una demanda. Segundo, fue o es... Próxima a una demanda, ¿no? No, es que demandas en términos civiles, denuncias en términos penales. Vale la aclaración. Fue en temas penales, y dentro de esto una contravención menor. Es Ya. una contravención, mejor dicho, una infracción menor que es una contravención penal. ¿Estaba usted afectado en su honor? Estamos peleando por el respeto, ¿no es cierto? Y no es una infracción tan menor, ¿no? A ver, es una infracción menor porque el tipo penal es una contravención. Si fuera un delito, hablemos narcotráfico, asesinato, violación, sicariato, implica una gravedad superior, ¿no es cierto? Pero que me afecten en mi honor es Así es, terrible. pero es que justamente Ya. para eso están dos tipos de delitos. ¿Ya? Uno contravencional y el otro es una calumnia. Eso para defender el bien jurídico protegido que es el honor y el buen nombre. Eso para un poco de claridad. Vale aclarar el espacio, ¿Ya? ¿no? Entonces, esto es una acción colateral del efecto de la revocatoria. Porque al calor de la lid, digamos, ¿no es cierto? Hay dos bandos. Uno es a favor de revocarle el mandato al señor alcalde y el otro defendiendo, obviamente, al señor alcalde. Entonces, Gracias a su iniciativa. Así- Gracias, entre comillas, a su iniciativa. a la iniciativa, Ya. digamos, particular, porque yo soy el proponente, Ya. soy el promotor, Ujú. soy el impulsor, como quiera identificarse esto. Entonces, llegado a esto, empieza por una falta de respeto. Finalmente conseguimos, con el acuerdo de mutuo respeto, conseguimos un documento en firme, que es un acta que se firmó y que ya no se puede modificar. Y es un hecho que hemos vuelto a tener respeto. Entonces, de El alguna tema quedó enterrado, digamos. quedó dado la vuelta, digamos, pasado la vuelta a la página, pero voy al punto de que si es que el señor alcalde propone firmar esta acta, no estoy- Y usted la acepta, ¿verdad? pero es que en términos civilizados, Claro. en términos de una No, cultura no, de paz, No le digo qué mal que usted no la acepte, Sí. sino usted la acepta. es en otras palabras, si bien es cierto, no es textualmente decir pido disculpas, ¿Ya? ¿ya? ¿No es cierto? Porque a la final, ¿esto qué pretendía? Lo cual es positivo, ¿no? Pedir disculpas, ¿no es Ya. cierto? Porque hubo una situación. En todo caso, se aceptó. Hemos dejado de lado un litigio porque estar en un proceso penal
no deja tranquilo ni al que está denunciando ni al que está siendo denunciado. A ninguna de las dos partes. Y finalmente, digo, tenemos un documento en firme que ha dado fin al proceso. Ya. Ahora, lo otro, ¿qué implicaba? ¿Ya? Y obviamente los que conocemos un poco más de Es derecho, que no se hacía ese acuerdo. implicaba que íbamos al litigio, es decir, a litigar. Había una sentencia de juez. Esa sentencia necesariamente no gusta a una de las partes, porque puede ser a favor, puede ser en contra. Ya que usted mismo plantea, doctor, ese escenario, una eventual sentencia contra el alcalde hubiese acortado el trámite de la destitución Bueno, no es destitución, es de la revocatoria. o la revocatoria. Bueno, eso es teórico, porque para cuando estuviera en firme, por eso es que yo hago con la Estamos analizando ese ¿cierto? escenario, ¿no? Entonces, hubiera habido una sentencia. Esa sentencia hubiera sido susceptible de apelación para Ya. que suba al inmediato superior, para que conozca y pueda dar el doble conforme que se conoce en derecho. Pero este es un tiempo que pasa y con nuestro sistema judicial esto no pasa en el tiempo que está escrito en la ley. Entonces, una contravención se ventila en un año para que prescriba la acción. De esta acción nosotros ya hemos consumido 4 meses. Quedarían 8 meses. O sea, poniendo el ejemplo. Y una apelación normalmente no se ventila en ese tiempo. En esto, digamos, usted pensó y se hizo las paces. Y fumaron a ver, la pipa de la paz. A ver, en una situación que es de carácter voluntario, ¿Ya? las dos partes ganan. Porque es una conciliación. En cambio, en un litigio, como yo digo, ¿no? Hay un aforisma, un dicho, digamos, ¿no es cierto?, que dice que en una guerra no hay ganadores. En cambio, en una conciliación hay por lo menos 2 ganadores, las partes en disputa. Han quedado en paz porque sigue mientras tanto este trámite para la Ya. posible revocatoria. Entonces, O en eso también están en no, paz. no. A ver, este tema fue a título personal, el Ya. tema que ya hemos dado la vuelta a la nos página. explicó, ¿cierto? ya. Eso terminó, Ya. quedó archivado. Pero la revocatoria sigue y termina el 5 de octubre, que es el plazo que nos dio el Ahí CNE, presentan ustedes las para firmas. efectos de presentar las firmas. Si eventualmente, eso también hay que ver, ¿no es cierto?, la Corte Constitucional, porque entendamos que también el señor alcalde ha interpuesto una acción contra la revocatoria, una acción extraordinaria de protección, que ya ha sido aceptada a trámite por parte de la Corte Constitucional y que ya la ha priorizado por el interés nacional que tiene. Para que el público entienda, nos entienda y con todo respeto, si es que la Corte Constitucional se pronuncia frente a esa acción del alcalde, ahí terminó. Ahí se anula el proceso, exactamente, porque la pretensión es la nulidad del proceso. ¿Y usted qué cree que va a pasar? Es que es incierto, porque si vamos desde el punto de vista procesal, o sea, del trámite, no tiene razón el pedido del alcalde. Pero si vamos desde el punto de vista de derechos constitucionales, que ese es otro ámbito, es otra situación, dice, y la Constitución nos dice claramente, que la justicia no se sacrificará por la mera omisión de solemnidades. ¿Qué son las solemnidades? Es el trámite. Entonces, si vamos desde ese punto de vista, que es el mandato constitucional, y tenemos una ley máxima, que es la Constitución, podría ser que la Corte observe un error en el debido proceso, observe alguna vulneración del derecho al debido proceso, a la garantía, a la seguridad jurídica, y le dé la razón al alcalde. El alcalde ya se anticipa y dice que, por ejemplo, no le han notificado. Hay un error de trámite si es que el alcalde tiene razón. Pero desde el punto de vista que le digo del derecho constitucional, ¿Ya? desde el punto de vista del trámite en sí per se, del trámite de la revocatoria, no. ¿Ya? Entonces, eso le digo, o sea, ahí tienen que analizar muy bien los jueces, y obviamente como hombre formado en derecho tengo que aceptar el fallo que los jueces den, pues eso no hay como interponer un recurso, no hay cómo hacer nada en eso. Escucho comentarios, por ejemplo, o se dice, por ejemplo, que Marroquín no tiene el número necesario de No. firmas, ¿no? Tenemos 270,000 firmas, Y se necesitan 206,000. 206,000. Pero el detalle también es que viene ahí, ¿no es cierto? Hasta el 3 de octubre, digo, ¿no? 3 de octubre que vamos a hacer la entrega, último día hábil. 270,000 entregan. Es lo que tenemos. No, seguimos recopilando. ¿Ya? O sea, hasta el Por 3 lo de menos octubre 300,000. podríamos tener unas 300, no. Entonces, Sí, ¿quién sabe? vamos a la revocatoria. Sí, pero es que luego viene el proceso de calificación del CNE, de validación de las firmas. Pero usted es consciente de lo que ha hecho y usted está no, seguro. eso sí, No está presentando firmas chimbas. así es, pero conforme al requisito del CNE, digamos. ¿Ya?
a la solemnidad del trámite de calificación de firmas, ahí sí podemos decir de que a alguien le falló escribir el número 1 por 7, por ejemplo. ¿Puede haber pasado? Es que son escritos por las personas. O sea que puede pasar algo en la Corte Constitucional o en el Consejo Nacional Ya. Electoral. El alcalde está salvado. Bueno, podría ser que esté salvado de este intento de revocatoria, porque en sí el trámite de revocatoria como tal muere el 14 de mayo del Ya. próximo año. O sea, hablo en términos de lo que demanda la ley y lo que está escrito. No, lo que le decía, hay ciudad, Néstor, hay- una consulta, me surgen inquietudes. ¿Resignado a perder? es que aquí no no estamos perdiendo ni ganando. A ver, si el trámite revocatorio califica, el pueblo de Quito es el que decide en las urnas si se va o no se va el señor alcalde. No es Néstor Marroquín. Es que por lo visto no se va a llegar a eso. No, no. Por lo visto, de lo que estoy escuchando, mejor nos despedimos de Es esto. que eso es un tema incierto, le digo. O sea, yo no puedo anticiparme a que el CNE diga, sí, califican las 300.000 firmas. O sí, no califican ninguna. Fíjese lo que pasó con los Yasunidos en la consulta, mejor dicho, en la colección de firmas para la consulta popular del Yasuní. Descalificaron prácticamente todas. Y claro, los Yasunidos pelearon, fue a la Corte Constitucional. Y después de 10 años dijeron, no, si han estado buenas las firmas, califique. Pongámonos en los zapatos de la gente humilde, de la gente que no sabe de tantas cosas que los políticos y que, en fin, otras personas prácticamente dominan. Pongámonos en ese escenario. Alguien dirá, y con razón, ¿quién mismo nos está mintiendo? Bueno, el tema legal, el tema del trámite, el tema de lo que es la revocatoria del mandato, es esto. Fíjese usted que inicia el proceso un ciudadano. Yo no tengo estructura, yo no represento partido político. Eso también es cierto. Sí, yo no tengo poder económico como para, Usted se ha convertido en una especie de Quijote. ¿no es cierto? Ajá. Entonces, partiendo de esa situación, es imposible que mi persona, o sea, como ciudadano, levante 206.000 firmas en 6 meses, ¿no? Es físicamente imposible. Dicen que el Quijote también hay que acordarnos que murió arrastrado. ¿No será Bueno, que se devuelve esto un boomerang a Marroquín? a ver, en principio no estoy yendo por ninguna candidatura ni ningún tema político, No, yo no le he mencionado ¿no es eso. cierto? De morir. Todos tenemos No, que morir, ¿no es cierto? tampoco, Algún día. por favor. Tampoco. Me refiero a que si es que se metió en todo esto y al final terminar en nada, No. A ver, nosotros hemos tenido logros importantes. A ver, eso sí. más el disculpe, caldo que los huevos No. dirán en Quito. para nada que ver. A ver, el proceso revocatorio impulsado por este ciudadano ha tenido ya logros que no se pueden borrar, al margen de que lleguemos o no a Ejemplo. las elecciones. A ver, el proceso revocatorio inició por el proselitismo político, actividad prohibida realizada por el alcalde de Quito en las elecciones Ya. de hace 2 años. Por eso es la ¿No es cierto? acción. Entonces, pura opuesta esta situación evidenciada en las últimas elecciones que pasamos de asambleístas y presidente, Ujú. ¿estuvieron o no estuvieron los alcaldes y prefectos en la tarima política? No Claro. estuvieron. Claro, No estuvieron. Ya. Entonces, y es un logro de la revocatoria. ya. Uno, Logró alejarlos. ¿no es Ya, cierto? 1, Dos, 2. el señor alcalde esperó 2 años a que esté la revocatoria caminando para ponerse recién a querer hacer algo por el pueblo de Quito. Y eso sería ser un loco, sería ser un tipo fanático, que no me considero así, molestarme porque hay obras que está haciendo el señor alcalde, pues. Bueno, permítame que me ¿No ponga es cierto? en el otro día el alcalde puede decir, bueno, hago lo que puedo, no tengo ni presupuesto. No es que Marroquín me empuja, sino que hago lo que puedo. Eso está bien, pero vamos a los hechos. O sea, ¿por qué no hizo lo que pudo hace 2 años? ¿Por qué recién empezó a hacerlo la repavimentación de la Galo Plaza Lazo? Gracias a usted, entonces, ¿hay obra en Quito ahora? No tanto eso, sino gracias al proceso revocatorio y gracias a los ciudadanos de Quito, que en más de 270.000 personas han expresado su descontento poniendo la firma en los formularios. Ujú, ujú. Entonces, eso es importante. En este punto me quiero quedar, mi estimado Néstor, porque quería escuchar estas dos partes con todo respeto y plantearle a usted lo que es inquietudes de la comunidad Claro. y todo lo que se ha comentado después de, sobre todo, este avenimiento con el señor alcalde. Haber fibado la pipa de la paz, diga. Haber fumado la pipa de la paz, las banderas blancas y algunos dicen, usted vive en Quito, vivimos en Quito, y salir de brazo con el señor alcalde, dicen algunos. No. A ver, para nada. A ver, yo me he declarado un tipo anticorreísta. ¿Ya? O sea, eso sí, desde ese punto de vista,
he tenido un pasado bastante complicado con la relación con el poder, ¿Ya? haber denunciado actos de corrupción, haber sido perseguido, bueno, que no vale la pena, pero eso sí, soy anticorreísta y soy opuesto al modelo de gestión del correísmo, no a las personas per se, ¿no es cierto? Sino a su modelo de gestión, su forma de ver la política, su forma de hacer las cosas. A ver, enojado con el correísmo, pero no con el doctor Pavel Muñoz. Eso es lo que usted... Personalmente no tengo nada contra Pavel, ni contra la señora Pavón, ni contra la señora Aguinaga, ni contra el señor Álvarez. O sea, solo estuvimos contra el señor prefecto de Cuenca, como es el prefecto de la SUAY. Y tentado a ser candidato a la alcaldía de Quito, No, porque no, de esto para nada. también ya se viene hablando. A ver, haber activado, y eso hay que tener un poco de principios, yo creo que ventajosamente tengo principios bien puestos, incólumes que por esos Ya. principios o por defender esta situación, es que me he metido también en problemas, ¿no? ¿Ya? O sea, problemas entre comillas, por defender un principio, Pero es posible una candidatura pero no para estas elecciones. para las próximas. Posiblemente en el futuro, que es lo que yo siempre digo, pero para estas del 2027 no voy. En ese punto nos quedamos, Néstor, muchísimas gracias su presencia aquí Félix, en Sucesos. siempre un gusto. Excelente, excelente aclaración. Volvemos con más en un momento. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y el próximo 3 de septiembre se espera en Quito al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien vendrá de México dentro de una agenda diplomática con temas claves como la migración ilegal, el combate al terrorismo internacional, en fin. No se descarta que ligado a eso también estén flotando temas como el financiero, como el relacionado con la política arancelaria de los Estados Unidos y quién sabe si las propias relaciones con China, dado que el presidente Noboa acaba de culminar o está culminando su gira por el Asia. De todo esto queremos escuchar un comentario del doctor Marcelo Fernández de Córdoba, un experimentado diplomático, ex viceministro de Relaciones Exteriores, para preguntarle concretamente qué puede esperar el país con la presencia de este, digamos, segundo de a bordo de la Casa Blanca que está por visitarnos. Doctor, el país le escucha. Adelante, por favor. Mire, yo creo que en primer lugar tenemos que pensar que una estrecha colaboración en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico, que es algo que para nosotros es sumamente importante. Los ecuatorianos queremos volver a vivir en paz, volver a tener la tranquilidad que hemos tenido en años anteriores. Creo que ese será el tema fundamental. Ahora, que se trate también el tema de los migrantes ilegales ecuatorianos puede ser otro tema importante, así como el tema aranceles. Yo creo que si nos centramos en esos tres temas, para el Ecuador podría ser muy positiva la visita del secretario de Estado, Marco Rubio. ¿El Ecuador en qué grado de capacidad de negociación se encuentra, dado que, por ejemplo, frente al tema arancelario, el Ecuador puede decir, por ejemplo, te ayudo en eso, pero tú también ayúdame en esto? ¿Así se manejan las cosas en esos términos diplomáticos, doctor? Bueno, en realidad los términos diplomáticos son siempre el interés de cada país. ¿Ya? Intereses que unas veces pueden ser contrapuestos y otras veces complementarios. Yo creo que para Estados Unidos es complementario la lucha contra el narcotráfico. De ahí estamos viendo la presencia de los buques norteamericanos frente a Venezuela, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas, y para nosotros puede ser muy importante una asistencia real y efectiva en la lucha también contra el terrorismo interno que tenemos, contra la corrupción y la presencia de bandas internacionales que trafican con drogas en el Ecuador. Yo creo que por ahí podría haber un tema bastante importante, sin dejar de ser importante los otros dos temas que he mencionado. El tema arancel para nosotros es importante. Por más pequeño que sea el arancel que se nos ha impuesto, porque entiendo que Estados Unidos nos está aplicando ahora un 10% de impuesto de arancel,
pero eso puede desnivelar las exportaciones nuestras con la competencia de otros países. Podría ser eso, un tema importante que tienen que tratar. Y finalmente, el otro tema para mí tiene que ser la migración, que es importante para los Estados Unidos, la migración ilegal, y que para nosotros es importante el hecho de que sean enviados al Ecuador decenas, centenas o posiblemente miles de ecuatorianos que están en los Estados Unidos de manera ilegal, porque eso crea una presencia en nuestro país de personas que están aportando desde el exterior hacia el Ecuador, en lugar de ocasionarnos un gasto interno que podría ser eso. En una reunión como esa, doctor, ¿qué es lo que no hay que hacer para que todo salga bien? Bueno, hay que tener preparados los temas. Tiene que tenerse ya un esquema de los temas a tratarse y de las posibilidades en cada tema, para ver qué tema tiene un interés común y ese tema podría ser el fundamental que se presente. Eso es un trabajo que la Cancillería en años pasados, y supongo que ahora lo está haciendo, en preparar la discusión de una manera que sepamos hacia dónde vamos y con qué debemos contar. Y a la espera de eso nos quedamos justamente en ese punto, doctor, porque esto va a traer mucha cola para seguramente volver a molestarle su atención. Por supuesto, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de este país. En un momento con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. La situación del Metro de Quito, pese a las explicaciones municipales que de alguna forma han reaccionado a esa grave carta de la empresa Motorola, yo creo que no terminan con las inquietudes de una comunidad confiada, paciente y expectante de que simplemente el metro funcione. Pero miren ustedes lo que está aconteciendo en ese sistema que tanta plata le cuesta, que tanto dolor de cabeza invirtió también esta capital para tenerlo. Y es un proyecto que está, si bien funcionando, pero que cualquier rato, atendiendo esa carta de Motorola, puede pasar cualquier cosa. Y en ese punto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que simplemente van a salir las palabras de justificación. Ojalá Dios quiera que eso no ocurra. Pero también con los buenos deseos esto no se soluciona. ¿Qué pasa, municipio capitalino, con obras tan importantes como esa? ¿Qué pasa con todo lo que debe acompañar al Metro de Quito? No es solamente el hecho de que los vagones sigan circulando, no, señor. Eso se ofreció como una solución al caos vehicular que continúa en la superficie. ¿Y para cuándo esperamos eso? ¿Para cuándo esperamos una solución, una respuesta? Para nunca. A este paso, para nunca. ¿Por qué? Porque todo es un manejo político infame. Una suma de versiones, de engaños, de propuestas, de cuentos en la práctica, que la gente tiene que consumir porque lo dicen las autoridades. Autoridades que son en la práctica estos malos políticos que llegan a encaramarse en un puesto público de esa calidad, de esa magnitud, y donde no saben qué hacer. ¿Cómo pueden poner a políticos a que manejen un sistema técnico que en todas las ciudades y en todas las partes del mundo donde esto existe, pues está manejado por ingenieros, está manejado por estrategas técnicos preparados en centros mundiales, que aquí sí los hay? Uno se llama, por ejemplo, César Arias. ¿Le ha preguntado esta administración correísta al ingeniero César Arias qué hacer con el Metro de Quito? Nunca. Y a César Arias, por ejemplo, le preguntan desde varias partes del planeta y lo llevan para que dé componiendo los metros de otras capitales del mundo. Pero en Quito, no, qué horror. ¿Cómo va a ser posible? Porque ese señor es de derecha. Qué cosa tan terrible, qué cosa tan
indignante, porque esto es indignante, amigos. Y ahí estamos con el Metro de Quito, que cualquier rato, insisto, Dios no quiera, la Virgen del Panecillo no quiera. ¿Qué va a ocurrir? Porque no estamos hablando simplemente de que esto se controla con un celular. Son las altas tecnologías de la comunicación que inclusive van en función del movimiento del tren. Sé de lo que les estoy hablando porque yo he trabajado en eso como periodista, viendo cómo son las altas tecnificaciones en París, en México, en Buenos Aires, en Chile. Allá hemos visto y allá nos ha llevado esta profesión. Y cómo eso maneja. Eso no se maneja a través de un partido político, por Dios. Eso lo manejan técnicos. ¿Hasta cuándo municipio capitalino? Disculpen esta quizás emoción, quizás estas palabras, pero ¿cómo se lo pedimos al municipio local? ¿Qué tal si ocurre una tragedia? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué? Porque ya hubo problemas en los propios rieles. Porque como le decíamos a nuestro invitado Wilson Merino, es un sistema donde nadie puede entrar y así debe ser, pero es lo único que se cumple. ¿Y cómo es que se meten los grafiteros y en una hora le hacen pedazos a eso que también cuesta dinero, a la estética de ese transporte? Y salen haciendo y poniendo hasta insultos en el Metro de Quito. ¿Y cómo es que ocurre eso? Y sale un funcionario municipal y dice, no ha pasado nada. ¡Qué barbaridad! Saquen ustedes sus mejores conclusiones. Dicen que las ciudades, las comunidades, los pueblos se merecen el gobierno que eligen. Volvemos la próxima semana, Dios mediante. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.